Bueno, tenemos hoy tema movidito, lenguaje corporal, detectar mentiras y demás gilipollas. Muy buenas y bienvenidos a la caja de Skinner. No sé muy bien qué está pasando en redes, pero este tema está bastante de moda. Hay un montón de magufillos en las redes sociales y para mi desgracia alguno es psicólogo forense que no para de subir vídeos sobre este tema. Os voy a dejar alguno de estos fragmentos. ¿Cómo detectar cuando alguien te miente? Te voy a compartir dos estrategias que te van a permitir detectar cuando alguien está faltando a la verdad. Las dos son muy útiles, pero la segunda es una bomba. La primera es poder reconocer si esa persona se está poniendo en posición de lucha o de huida. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando una persona está mintiendo suele sentir incomodidad. Claro, porque no puedes sentir incomodidad porque a lo mejor la otra persona te gusta, por ejemplo, es una posibilidad. Entonces lo que busca es discutir con vos, cuestionarte, hacer un drama, una escena. Lo que busca es huir. Todo sea para desviar tu foco de atención y no tener que darte ningún tipo de explicación. Bueno, pues aquí tenemos al Sherlock Holmes argentino. Y la segunda es la ampliación y repetición del relato. Cuando te estén contando la historia, pedí detalles que no estén incluidos en el relato y que la persona, si está mintiendo, los tenga que inventar en ese momento. Preguntá y preguntá. Vamos, que seas un torturador de la Edad Media, ¿no? Que insistas hasta que tengas la respuesta que a ti te salga de los cojones. Que te cuenten la historia varias veces. Si está mintiendo, vas a encontrar la contradicción. Cuanto más amplia y con detalles es esa historia, más posibilidad de que encuentres la fisura. Ya está, no puedo más, lo siento mucho. Os confieso que cada vez que veo este tipo de charlatanes, o mejor dicho, gurús de este tipo de redes sociales, que además me dan un poquito de grima, lo siento mucho por la plataforma, me pongo un poco nervioso, me estreso y no sé muy bien lo que tengo que decir para no faltar de respeto a estas personas. Y al final, como hemos dicho en algún otro vídeo, hasta un emú podría elaborar un argumento mejor. Y como he dicho también, el tema de ser un torturador de la Edad Media es encontrar lo que estás buscando. En realidad es un sesgo de confirmación, insistir, hasta que acabes sacando la conclusión que a ti mejor te parezca. Insistir sobre un tema 5 veces, es normal que la persona a la que estás preguntando pues al final se canse, se ponga nerviosa, porque al final si estás preguntando 5 veces sobre algo, en realidad la estás juzgando. Y al final la víctima puede acabar confesando algo que no sabe si ha hecho, sin saber por qué está confesando, pero una posible explicación es que quiere salir de la situación. Pero no es porque tenga miedo o esté escapando. Bueno, a lo mejor sí, está escapando, pero de la situación, no de la mentira como tal. Es que, como ya he dicho en alguna otra ocasión, las personas podemos estar nerviosas por un montón de situaciones diversas. Y no necesariamente por mentir. Por ejemplo, cuando alguien va a dar una charla en público, el hecho de que esté nervioso, que esté con palpitaciones, con sudoración, no significa que sea un mentiroso o que el discurso que va a dar sea una mentira. Simplemente está nervioso por la situación. Porque se puede equivocar, porque piensa que la están juzgando, pero no por mentir. Entiendo que un emú llegue a esta conclusión, pero nosotros los seres humanos no deberíamos llegar a una conclusión así. Y este sujeto creo que es psicólogo. En fin, tenemos el enemigo dentro. Vamos ahora con otro experto. ¿Queréis conocer el mejor método para detectar las mentiras? O al menos para mí sí es uno de los mejores métodos. 100% garantizado. Como la teletienda, 100% garantizado hasta que se rompe algo y bueno. Veréis, el mentiroso cuando nos está mintiendo no parpadea, signo de una gran concentración momentánea. Y cuando termina de hablar, parpadea repetidas veces. Veréis, os pongo un ejemplo. ¿Saliste al final ayer por la noche? No, al final me quedé en casa porque tenía que estudiar para el examen del día siguiente. ¿Lo habéis visto? El mentiroso mientras está hablando no parpadea y cuando termina parpadea repetidas veces, signo inequívoco de que nos está mintiendo. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Espero que he visto. Pero que voy a usar esto para mi próximo informe pericial, ya lo tengo, es que... Voy a parar aquí ya, que me va a dar un parraque, pero bueno, 100% garantizado, ¿eh? Recuérdalo. Y sobre el tema de las mentiras y detectarlas, podríamos hablar también de la modificación de nuestros propios recuerdos. Que como ya hemos explicado alguna vez, la memoria no funciona como una grabadora, sino que cada vez que sacamos el recuerdo lo estamos modificando un poquito, como un teléfono escacharrado, vamos. Pero no vamos a entrar tampoco ahora en eso, ni vamos a ver más vídeos porque la verdad es que son insufribles. Antes de entrar de lleno con el tema del vídeo, del análisis del lenguaje no verbal, quiero recordar un poquito el tema de las mentiras y qué sabemos sobre ellas. Y como hemos visto en estos vídeos de TikTok, nos creemos muy buenos y nos creemos muy expertos en el arte de detectar mentiras.
Pero es que incluso las personas entrenadas, como un psicólogo forense, solo llega a detectar en torno a un 54%, vamos, que somos bastante malos. Pero si tienes curiosidad sobre qué se puede hacer para detectar mentiras, te voy a dar unos pequeños tips, ¿no? Donde, bueno, pues puedes aumentar la probabilidad, pero vamos, que va a ser muy mal aún así. Por ejemplo, las personas que mienten normalmente suelen tener un lenguaje más frío, menos emocional, con menos detalles, con una menor complejidad emocional y con un mayor pragmatismo, por decirlo de alguna manera. Pero al contrario de lo que se suele pensar, es muy fácil para nosotros los seres humanos engañar a los demás con nuestro lenguaje no verbal. Por eso es más importante fijarnos en lo que dice y no en cómo lo dice. Ya que es que además el lenguaje no verbal también tiene un gran componente cultural. Aprendemos a relacionarnos y no se relaciona igual un italiano que un francés. Y es que somos muy hábiles ocultando información con nuestra postura, por ejemplo. Y en realidad tenemos poco más, las investigaciones son muy pobres y las que hay, bueno, pues dejan un poco todo en el aire. Pero esto lo explico muchísimo mejor en un vídeo que tenemos sobre las mentiras, donde además también hablamos sobre el famoso polígrafo. Si te interesa, a verlo. Bien, pues con todo lo que ya te he comentado y los vídeos que has visto, bueno, pues sabrás un poco de qué va esto de analizar el famoso lenguaje no verbal. Pues te hago un adelanto así rápido, nos sirve para una... Y además es una pseudociencia o pseudotécnica que podría tener ciertos peligros. Pero un momento, acabo de decir pseudociencia y no podemos dejar un vídeo sin nuestra pseudociencia favorita, el psicoanálisis. Adelante. La verdad está íntimamente vinculada al engaño, puesto que las mentiras a menudo pueden revelar la verdad sobre el deseo con más elocuencia que los enunciados sinceros. El engaño y las mentiras no son opuestos a la verdad, por el contrario, están inscritos en el texto de la verdad. El papel del analista es revelar la verdad inscrita en el engaño de la palabra del analizante. Aunque el analizante puede, en efecto, decirle al analista, lo estoy engañando, el analista le responde, en este lo estoy engañando. Lo que usted envía como mensaje es lo que yo le expreso, y al hacerlo, me dice la verdad. Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. He elegido bien el texto. Como iba diciendo, esto de detectar mentiras sobre el lenguaje no verbal, pues es poco más que pseudociencia. Y si ya nos metemos con el tema de las microexpresiones, pues más de lo mismo. Primero porque juzgamos a las personas en base a nuestro patrón cultural, a nuestros prejuicios sociales. Además, a la vista está, hay cientos de gurús vendiendo este tipo de técnicas o herramientas para detectar no sé qué muy bien qué cosas. Como si sirviera de algo, que sí, como siempre digo, para llenarse los bolsillos y poco más. Y en el fondo lo único que están haciendo con estas técnicas o estas herramientas es confirmar sus creencias previas, como una especie de horóscopo moderno, como una especie de efecto Forer, que también lo vimos en el vídeo de las mentiras, donde las personas normalmente encajamos siempre una ambivalencia. Cuando te dicen que eres muy bueno, pero a veces eres muy malo, pues todas las personas van a encajar en esa frase. Esto es un poco lo mismo, pero más enrevesado. Y además analizas, o estos gurús analizan en función de lo que las personas están pensando que tú vas a decir. Es decir, si una persona frunce el ceño, el gurú estará pensando que cuando él diga tal, tú estás esperando tal. No sé si me estoy explicando, si no lo explico más adelante igual. Pero es que el intento de comprender el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal, ya viene desde el propio Darwin, en su libro La expresión de los animales y el hombre, donde lanza la hipótesis de que los animales tenemos una especie de expresiones innatas que no podemos controlar, que vienen determinadas además genéticamente, ¿no? Estas expresiones faciales innatas. Esta hipótesis nunca ha sido demostrada. Pero más tarde Margaret Mead, antropóloga, demostró justo lo contrario, que no hay unas expresiones emocionales innatas, sino que más bien estas tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro aprendizaje, con nuestro bagaje vital. Y no solamente por nuestra biología, que tiene su papel, pero el papel lo tiene entremezclado con los demás factores. Y aquí llegaría ya Paul Ekman, el de las microexpresiones, que parecía darle la razón en principio a Darwin, el tema de las expresiones innatas, donde decía que existían, ¿no?, unas reacciones universales y comunes a todos los seres humanos. Pero sus experimentos no estaban exentos de crítica y además tenían una metodología bastante cuestionable. Y es que los experimentos funcionaban solamente porque le mostraban unas imágenes a los sujetos y les indicaban que la existencia de 6 emociones básicas. Entonces los sujetos solamente tenían que unir una de las 6 emociones básicas con las fotografías. Pero el resultado era diferente cuando se mostraban esa misma fotografía sin darle las indicaciones de las emociones básicas. Ahí el resultado cambiaba y no elegían las mismas emociones. Y es que piénsalo, si consiguiéramos demostrar que una serie de reacciones que nos permitieran ver si la persona está mintiendo o no,
El sistema de justicia funcionaría a la perfección y no existirían los casos donde se juzga de manera errónea a personas que han pasado 20 años en la cárcel y luego mediante una prueba de ADN se ha encontrado que las pruebas que les hicieron, sobre todo basadas en el tema de la declaración, incongruencias en la declaración, en realidad no habían servido para absolutamente nada. El ADN sí es una buena prueba para detectar una mentira. Y además otro peligro, ¿no? Imaginaos las agencias de inteligencia que tuvieran estas herramientas a la hora de detectar una mentira. Sería, bueno, peligroso. Y por eso se financian multitud de estudios con todo este tema de analizar mentiras, patrones de comportamiento y cosas similares. Pero actualmente las revisiones y los metaanálisis son bastante claros y contundentes. No tenemos las herramientas ni las técnicas suficientemente válidas o sofisticadas para analizar el lenguaje no verbal. Y con base a esto se llegó a implementar entre los funcionarios de seguridad de aerolíneas en Estados Unidos un protocolo para enseñar a estos funcionarios a detectar mentiras y capacitar a este personal, sobre todo con el fin de detectar y, vamos a decir, pillar a posibles terroristas, basándose en los trabajos previos que he nombrado, ¿no?, para detectar estas emociones ocultas en el rostro de las personas. Y como he dicho, está basado en las aportaciones e investigaciones de Paul Ekman y sus microexpresiones. Y es que la base de este programa es que hay o existen microexpresiones del rostro que no podemos controlar, que van a salir a la luz y la vas a expresar aunque tú no quieras. Y que además este observador, este funcionario del aeropuerto, conseguiría mediante el entrenamiento detectar estas microexpresiones. Bueno, pues spoiler, ya os adelanto que no han detectado ni a un solo terrorista. También basado en el trabajo de un señor que no soy capaz de pronunciar, Guillaume Duchenne, ese mismo, que fue quien empezó a estudiar y a documentar la diferencia que había entre las risas o las sonrisas genuinas y las falsas. Existe una especie de creencia popular donde al parecer hay unas diferencias entre una sonrisa genuina o una sonrisa que sería falsa. En la sonrisa genuina también se contraía el cigomático mayor, tirando de las comisuras de la boca hacia arriba. Esto también la podemos encontrar en las falsas, pero sin embargo este señor encontró que en las sonrisas genuinas también se activaría el orbicularis oculi, el músculo que rodea el ojo y levanta la mejilla mientras que baja la ceja. Bien, y esto no se queda aquí, sino que no solo invade las aerolíneas americanas, sino que también se cuela en la investigación criminal. Invade el ámbito policial, criminológico, de perfilación criminal. Y creo que es un tema que puede ser muy interesante, así que si queréis un vídeo sobre esto, déjamelo en los comentarios. Y es que todo esto de analizar el lenguaje no verbal al final no es más que un engaño, una mentira, pero bueno, hay personas que se entretienen con esto como se pueden entretener jugando a Pokémon. Pero no es más que astrología moderna o un horóscopo sin más. O bien también para confirmar nuestras creencias previas o para creernos que somos personas muy sensibles, que somos capaces de detectar cosas que los demás no detectan. Y es que aquí, como casi siempre en todas las pseudociencias o pseudotécnicas, entraría el famoso juego de confirmación, que es que vemos lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver, básicamente. Además, entraría aquí otro sesgo retrospectivo, que básicamente consistiría en ver algo cuando ya sabemos qué ha pasado. Es decir, voy a poner un ejemplo, un asesino en serie que ya se ha condenado y ya se sabe que ha matado a X personas y tú estás viendo su rostro, vas a asociar ciertos gestos con algo que hizo, pero porque ya sabes lo que hizo, es decir, estás confirmando tus expectativas previas. Si no, no sabrías qué estás detectando, porque está lleno internet de estos supuestos gurús que detectan, por ejemplo, asesinos en serie donde ya se les ha condenado. Claro, es muy fácil ya, ¿no? Quiero hacer otro paréntesis sobre gurús que al parecer escuché hace no mucho en un podcast a un famoso psicólogo que habla sobre psicópatas, donde decía que ya había detectado antes de que se le condena a una persona, claro, si te dedicas a hablar de 50 personas y aciertas una, es como jugar a la lotería con 500 números y aciertan uno. Claro, si solo nos acordamos del que aciertas, sino del que no aciertas, pues claro, es muy fácil. Y además también sirve para confirmar nuestros prejuicios. Existen estudios donde se muestra o se llega a la conclusión de que juzgamos de una manera menos favorable a personas que tienen culturas diferentes a las nuestras. Imaginaos qué sucedería si se aplica esto al sistema judicial. Hola, Estados Unidos. Es que al final nuestra historia y nuestros sesgos determinan no solo cómo vemos el mundo, sino cómo analizamos el lenguaje no verbal de las demás personas. Así que cuidadito con los charlatanes de internet. No digo que los vídeos que he mostrado al principio, no digo que sean charlatanes, ¿vale? Pero en muchas ocasiones la realidad es más compleja de lo que parece. Nos vemos.